Les decía, no es un error como tal, pero es un punto de mala práctica, diría yo. Es que normalmente se deja un espacio entre la primera fila y las filas que realmente tienen el nombre de sus variables. Ay, aquí no sé por qué. A ver si le doy aquí en File, Import Dataset, Excel. Ahí está. Entonces, vean. Aquí luego me apareció el nombre de mis filas, perdón, el nombre de mis variables tal cual como viene en la base de datos. Pero les digo, normalmente, y esto es algo que me pasa mucho en Oasis, dejan una fila en la parte de hasta arriba, ¿no? Normalmente a esa fila le ponen variables sociodemográficas, variables clínicas, o sea, como que dejan un espacio entre la primera fila y el nombre de sus variables. Entonces, la forma en la cual pueden limpiar esto es aquí, en la función de skip, le pueden dar que se salte en la primera fila, ¿no? Y ya que les da eso, vean cómo cambia. Si se dan cuenta, aquí ya se pierde mis nombres de mis variables porque se saltó esa primera fila, ¿va? Entonces, esa es una forma, en caso de que, pues, digo, no quieran borrarle esa fila a su Excel de un inicio, poder sobrellevar esa fila dummy que luego veo que les ponen mucho. Ok, ahora sí, este método les digo que no me gusta porque entonces tendrían que darle aquí en el botoncito de import y vean lo que les aparece. Les aparece una pestaña con su base de datos y aquí en el ambiente, déjenme la hago un poquito más chiquito, les aparece un objeto que se llama Framingham o como se llame su base de datos. ¿Por qué no me gusta esta forma? Porque tienen que hacer cada vez que quieran abrir su base de datos el mismo proceso, ¿va? Y esto también se presta a que si ustedes quieren correr todo su código de tajón, en algún punto se les pueda detener o tengan un error porque tienen que primero cargar su base de datos y pues bueno, se los va a cargar con este nombre de la base. Entonces, para poder lidiar o para poder sobrellevar esa situación, yo lo que les aconsejo es que, digo, si van a usar este método, copien el código que les arrojó una vez que abrieron la base, ¿ok? ¿De dónde salió este código? Vuelvo a repetir, que ustedes le pusieran File, Import Dataset, From Excel, Browse, en el Excel, y vean, aquí viene también, ¿ok? Entonces, si yo le doy aquí Import, me va a aparecer mi código acá. O sea, este mismo código que yo tenía acá, lo va a aparecer acá en la consola, porque es lo que se corrió. Entonces, la otra forma es copiar este código. Entonces, yo lo que puedo hacer es copiar este código y pegarlo en el script. Entonces, cada vez que vuelva a abrir el script, ya voy a tener un código automatizado para que cada vez que lo corra, me cargue esa base de datos en automático, ¿ok? Entonces, ven, aquí voy a borrar mi ambiente, ¿no? Entonces, yo digo, ¿dónde está mi base de datos de Framingham? Cada vez que yo corra esta función, ya me va a cargar en automático mi base de datos de Framingham. Y con la función de view la puedo ver, ¿ok? Ahora, ese es el método 1. El método 2 es directamente cargarlo del directorio de trabajo, ¿ok? Ahora, este puede ser un poquito complicado porque, digo, puede que su directorio de trabajo tengan muchas bases de datos o porque tengan como varias carpetitas dentro de su directorio de trabajo que no necesariamente sean de su base de datos. Pero bueno, mi directorio de trabajo es esta carpeta que se llama bases de datos, ¿va? Va a depender mucho de cómo esté en su escritorio. Entonces vamos a pensar que yo quiero jalar en automático esta base de datos, la que dice framingham.csv. Esta. Entonces aquí, con la función de read csv, yo puedo cargar esta base directamente de mi carpeta de trabajo. Y ven, aquí ya me la cargó. O sea, ¿cómo sé que ya me lo cargó? Primero, pues ya me ejecutó la función. Y segundo, porque tengo aquí pues todas las especificaciones de mis columnas y mis filas, ¿va?
Ahora, este método es muy sensible a que si ustedes ponen mal su base de datos o el nombre de la base de datos tal cual como lo tienen en su carpeta de Mac o de Windows, no les corre. Pues vamos a pensar que aquí pongo Framingham, ¿no? O sea que esté ahí un error en el nombre de cómo yo escribo la base. Vean, les va a aparecer este error. O sea, porque les dice, no encuentro el archivo que se llama como Framingham, ¿no? Entonces, una recomendación, y es algo que yo les aconsejo cuando no estén tan familiarizados con toda esta parte ya automatizada, es que combinen estos dos métodos. Entonces, la forma en la cual pueden combinarlo es que se vayan acá al Import Dataset. Ustedes ya sepan la extensión de su base de datos. Vamos a pensar ahora con el formato SPSS y le den aquí en la función de Browse y ustedes identifiquen su base de datos en su carpeta de trabajo. Y ojo, no le den aquí en Import, o sea, no seleccionen este botoncito de Import, sino que copien este código, ¿ok? Copien este código y péguenlo en su script, ¿ok? Ahora, desde aquí ya se pueden modificar algunas cosas que les van a servir más adelante, pero ahorita voy por eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Pudieron importar sus bases de datos? Ok. Bueno, ahorita lo checamos. ¿Qué te parece de error, Laura? Error incluir bajo SSB, paréntesis, Framingham.ssb. No lo podemos encontrar. Read-SSB. ¿Ya intentaste este método de import? Primero, bueno, ahí de seguro es una... Se te olvidó tal vez poner tu directorio de trabajo, probablemente. Inténtalo con este método, ¿va? En el que agarras tu pestaña de Import Dataset y buscas la extensión que tú desees. ¿SSB es la de read, o la de SBS? Ah, ya, eso se me olvidó. Para Excel, aquí está la función, from Excel, para SPSS, y para CSV es readr, ¿va? Entonces, la paquetería que te permite abrir bases de datos en CSV es la de readr. Entonces, le das aquí y lo mismo. Buscas tu paquete, buscas tu base de datos, en este caso de CSV, la abres y te tendría que aparecer aquí, ay, está chiquito, pero te tendría que aparecer ahí como una previsualización en esta parte, ¿ah? Y ojo, lo que te digo es, no le des aquí en import, no le des acá. Copia el código, tal cual, o sea, ya sea que le des copy paste o en este botoncito de copiar al clipboard y pégalo en tu script, ¿va? Y corre lo que te salió en ese, como en esa interfaz, córrelo en tu script, ¿va? Bueno. Trabaja con eso, porque es importante que carguemos todos la base de datos de Framingham antes de seguir con la clase. Va a aparecer en la esquina superior izquierda. ¿Cómo? La base de... Ah. A mí aparece abajo. Aquí. ¿Cómo que se llama? Ajá. Te tiene que aparecer aquí en el ambiente. Ah, en el ambiente me aparece 4240 observaciones. Sí, o sea, probablemente tu ambiente está acá, ¿no? Entonces, digo, eso ya es una cuestión de interfaz. Pero si te aparece tu ambiente, ya lo hiciste. ¿Brenda? Estoy intentando. ¿Qué te falló? ¿O en dónde te trabaste? Todo, los paquetes, todo. Por eso les enfaticé que cargaran los paquetitos antes. Pero no me sale, o sea, no puedo clicar, o sea, me sale error, no sé qué, no sé si está la carpeta de directorio. ¿A dónde va a poner? O sea, le compro el import, pero ¿cuál de todos? ¿De Elegance? ¿Solamente copia? El CSV le das... Es que ya le intenté con SAS y con esto me dice Ya. que no logré. Ya, fue la misma pregunta de Laura. Con este paquetito. Ah, readr. Otra vez dice error A ver, voy contigo, Brenda, y por lo menos vamos a ver si cargamos. listo, ya puedo ir a decir. Ah, sí, dice para... A mí me pide Mira, que no Es que yo creí que era con stat, como decir que no está. Pero con reader funcionó bien. Fire.
sí es muy importante, insisto, que tengan todos los paquetitos instalados antes de iniciar la clase porque si no, digo, se van a ir un poco rezagando con el resto de los pasos que veamos. Pero bueno. Ok, entonces hay varios paquetes que van a permitir abrir diversas extensiones de bases de datos. Y eso, digo, ya ahorita lo vimos un poquito en el overview, pero quiero que asimilen estos paquetitos con estas extensiones. El paquetito de readxl les va a permitir abrir bases de datos específicamente de Excel. El paquetito de Haven les va a permitir abrir bases de datos de SPSS. Y el paquetito de readr les va a permitir abrir bases de datos en formato CSV. ¿Ok? La librería de Haven también tiene una función para abrir bases de datos en Stata. Vean, la función read-dta les va a permitir abrir bases de datos en algún punto, si lo llegan a tener, de Stata. ¿Ok? Por si quieren abrir bases de datos ahí. Dependiendo de la versión de Stata, esto yo no lo sabía, pero hay como varias extensiones, por eso no me gusta Stata, pero hay varias versiones de extensiones de bases de datos en Stata. Entonces, ya sea read Stata o read DTAE, les va a servir. Ok, entonces vean, con esta línea de código ya tengo abierto mi base de datos en Excel. Con esta línea de código ya tengo mi base en SPSS. Y con esta línea de código ya tengo mi base de datos en CSV. Y bueno, ahí qué fue lo que hice. Yo le puse al objeto con el cual yo guardé mi base de datos en mi ambiente. Y si ya tienen un como pantallazo muy similar a este, ya lo hicieron. O sea, porque quiere decir que abrieron su base de datos y ya se encuentra asignada a un objeto. Entonces, cada vez que pongan el objeto, en este caso base SPSS o base CSV o base Excel, ya van a tener su base de datos. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Bueno, si quisieran manipular bases de datos, yo les sugeriría fuertemente que si es una base de datos grande, o sea, estoy diciendo como de más de 5,000, 10,000 filas o de sujetos, digo, es poco probable que tal vez lo hagan de cero en el instituto, pero si les llega a tener el caso de que tengan bases de datos kilométricas, por favor, transpórtenlas en formato CSV. O sea, es la forma más eficiente de transportar bases de datos grandes. Por todo lo demás, está bien si usan Excel, SPSS, Stata, lo que ustedes quieran. Pero si utilizan bases de datos grandes, por favor, manéjenlo en formato CSV. Bueno. Ok. Ya creo que abrieron la mayoría de sus bases de datos. Creo que falta Students. Se nos han puesto. ¿Alguien más? Yo me perdí un poquito de cómo hacer que aparezca en la consola. Ya te sale abajo en la consola. Ya. ¿Corres esta línea de código? Base Excel. Ajá. O como hayas importado tu base de datos. Sí, pero es igual que error. Sí, es que el punto ahí es XLS y el nuestro es XLSL. Yo también lo intenté. No, XLSX. Ya te entendí. X, debe ser LSX. Ya, esa es la versión. Es que se vuelve un rollo también manejar base de datos en Mac y Windows, pero bueno. Para lidiar eso, Oscar, si quieres aquí verlo en la pantalla, dale el import dataset from Excel, dale browse y busca la extensión de Excel que ya sea XL, sin la X al final, o en la versión así como yo lo tengo, como XLS. Pero la de XLS es de Mac. Es que no sé por qué cada vez que pasas una base de Mac a Windows le añade esa al final. No sé por qué. O sea, se vuelve, te digo, un rollo. Más fácil, te digo, así, abrirla desde la interfaz de R. Y aquí el chiste es, ya que lo abres, copias este código. ¿Va? Sí, y más que nada que me llamaron la atención que no me corría el código del otro ataque. Super ya que me dijo, porque marcaron. Yo tengo el mismo problema, o sea, ya la cargué y me sale como en una pestaña del script, pero
Ahorita lo veo. A ver, pero finalmente ya que tienen esta interfaz y ya que tienen este código, cópienlo. Y vamos a pensar que aquí. Péguenlo aquí. ¿Va? Entonces, ya que corran esta función, o bueno, esa línea de código de Framingham, cada vez que le den al objeto de Framingham, les va a aparecer su base de datos. Quiero que todos lleguen a este punto. Creo que ya la mayoría lo hicieron. Déjenme nada más ver aquí los detalles. Con ese tengo de ¿Ya? Sí. Te tiene que ver esa color, ya no te preocupes. Pero cuando corro eso, Pero soy el también, ¿no? me marca error. Sí, también. ¿Este? ¿Te aparece aquí abajo? Ah. Sí, también por eso es que no Ah, es que corre, no pone base Excel y No, ¿cuál es la pasada? O sea, de donde se encuentran con bases de datos que base Excel se convierte en este vector. Entonces, ahí lo que cuando pones base Excel, lo que corre se convierte en este dentro del vector. caso que tú tienes, vamos a puede ser, pues no encuentro las bases datos como que no está en esa carpeta. Yo tengo que Entonces, en tu caso, ya lo hiciste. ¿O no? Ahí ponle aquí, ponle Framingham, aquí así como viene. O sea, este es el paso para yo lo estaba porque poniendo. no preocupa, si quieres ahí. O sea, corre así. Yo ¿No? como que tampoco tengo ese, pero creo que tengo un problema. Copy, pegue esto, solo eso. Quiero ver más. Copy, pegue solo esto. Que no tienes instalados, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, ya me había dado. Total. Y se me olvidó. Ya. Oye, ya aparte no estoy para el Pero lo dejo por una pensado para que todo lo que era. Irresistible de unión, ¿Cuánto no lo ves? Sí, lo de unión. Sí, lo estás viendo farmacogenómica. Pero nunca me vas a hacer eso. Solo aprovechame que lo voy a ver después de eso. Sí, me toca hacer. Oye, ¿quién es? Me lo traes ahora. ¿Y esa es la cosa? ¿Y lo hecho? Genial eso, voy a ver clases de Vamos a presentar las tablas que siempre. Oye, yo creo que voy a es vacaciones de ancla de muchas cosas se hacen que se sueltan Ok, bueno, vamos un poco atrasados, vamos a meterle un poquito más de prisa porque nos faltan todavía unas 4 secciones. Ok, bueno, entonces para el resto de los ejemplos que vamos a estar manejando en este script, vamos a utilizar la base de datos de Framingham en un formato CSV. Entonces volvemos otra vez a este punto. Le damos aquí en File, Import Dataset, Read R, que es la librería que nos permite cargar bases de datos en CSV. Le damos Browse, vamos a la carpeta donde tengamos nuestra base de datos de Framingham en formato CSV. Le damos Open y copiamos este código. ¿Ok? Le damos Cancelar y copiamos ese código que me salió. Y si lo hicieron así, la única modificación que tendrían que hacer es cambiar, en lugar de que diga Framingham, el objeto con el cual van a guardar esa base de datos, cambiarla como base. ¿Ok? Copiar el código. ¿Cómo? Copiar el código. Ajá. Bueno, o sea, no importa, sino copiar. Exacto, copiar el código y ponerlo aquí en tu script. ¿Va? Así como lo tengo en mi pantalla. Ok, entonces ya cuando cargaron su base, les tendría que aparecer un vector, bueno, un objeto que se llama base en la consola, pero en el ambiente. Entonces ya que tengan este objeto, ya lo hicieron. Ok, ahora vamos a hacer una exploración general de nuestras bases de datos para ver primero que esté bien importada
y ya después identificar errores de codificación que siempre va a haber en las bases de datos en la vida real. Entonces, lo primero que yo les sugiero que hagan es que vean en una pantalla grande o en una pantalla separada, en una pestaña más bien separada, su base de datos. Para esto pueden darle la función de View y lo que les va a hacer es les va a abrir una nueva pestaña con su base de datos, tal cual como si la importaran. Y aquí pues pueden hacer pueden hacer una exploración de todos los elementos que tiene su base de datos. Bueno, si se dan cuenta aquí les aparece la pestaña tal cual como tienen el nombre de su objeto. Si le dan aquí en View, entre comillas, datos de Framingham, les va a aparecer la misma pestaña, pero con la única diferencia que aquí ya tienen una pestaña, el nombre de lo que contiene esa pestaña. ¿Ok? Eso como para que no se pierdan entre tantas bases de datos, tantas pestañas. Bueno, la cierran. Y hay algunas funciones que son muy útiles ya que importan su base de datos para ver que a grosso modo esté bien importada, ¿no? O que hayan hecho como un buen trabajo importando su base de datos. La primera de ellas es la función de head. La función de head lo que va a hacer es darme los primeros elementos de mi base de datos. Entonces, si yo le doy aquí, vean, aquí yo tengo mi variable de sexo, edad, educación, tabaquismo, etc. Y si yo le doy aquí con la función de head, me va a aparecer los primeros elementos de mi base de datos. Vean, los elementos que aparecen arriba. ¿Ok? Ahora, yo puedo determinar el número de elementos que yo quiero que me aparezcan. Por ejemplo, con head x igual a base, n igual a 3, yo puedo ver los primeros 3 elementos. ¿Ok? Ahora, si hay una función de cabeza, hay una función de cola. Entonces, vean, ahora yo estoy viendo, vean, los últimos elementos que vienen en mi base de datos de Framingham. El problema de esto es que si lo ven en la base de datos, probablemente, si le dan como scroll hasta abajo, pues no vayan a aparecer. Entonces, esta es una buena función para ver si hasta abajo están elementos numéricos. Lo que llega a pasar cuando hay bases de datos en Excel es que, no sé por qué, llega a pasar que hasta abajo, no sé si les ha pasado que ponen como anotaciones o texto o sumas, no sé, como puntos abajo de un Excel, ¿no? Entonces vamos a pensar que importaron un Excel y aquí les aparece todo en blanco. Es porque en algún punto tienen texto o números entre esas celdas vacías. Entonces yo les sugiero que primero hagan una buena depuración de su Excel, CSV, SPSS y ya después lo importen. Entonces aquí puedo ver las últimas 10 filas de mi base. Y pues bueno, si aparecen puros números está excelente, ¿va? Una buena base de datos tiene que verse con puros números en el inicio. Ok, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, cómo seleccionar filas y columnas. Entonces vean, de su base yo quiero seleccionar las filas 7 a la 15 y yo quiero seleccionar la quinta columna. Entonces, si nos vamos aquí en mi formato de view, vean, yo quiero seleccionar de las 7 a la 15, de las 7 a la 15 y mi quinta columna, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, mi número de cigarrillos por día. Y ven, me aparece ahí mi fragmento de esa selección. O yo puedo seleccionar la primera fila, cuarta columna, ¿no? Por ejemplo, la primera fila y mi cuarta columna, que es en este caso un valor de 0. Lo mismo para lo contrario, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, hay dos funciones que sirven mucho para ver, a grosso modo, si tengo que hacer una recodificación mayor en mi base de datos. La función de str, de estructura, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Me va a dar como un overview de lo que contiene cada elemento de mi data frame. Entonces, si se dan cuenta, si yo le doy aquí con mi función de estructura a mi base de datos, yo voy a tener mi variable de sexo y vean, es una variable numérica que tiene elementos del 1 hasta el 4240.
y aquí nos da un panorama de cómo está codificada esa variable, ¿no? De unos y ceros. Mi variable de edad, educación, tabaquismo, etc. ¿Qué se dan cuenta? Primero, bueno, y esto para ver que realmente pongan atención. ¿Tocayo? ¿Qué es lo que te das cuenta de cómo están estas variables? Por ejemplo, la de educación, antecedente de BC, hipertensión. ¿Cómo están? ¿En qué formato o en qué estructura se encuentra este vector o estos vectores? Van en números, pero... Exacto. ¿Y esa es la forma correcta de tener este tipo de variables? No necesariamente, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, todas mis variables están en un formato numérico. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy una función de resumen? Y esto creo que lo vimos en la clase pasada. Me va a aparecer, por ejemplo, la variable de educación, ¿no? El promedio de educación, y si ya lo vieron en la base de datos, pues es una variable que va del 1 al 4, ¿no? Voy a decir que el promedio es de 1.97. ¿Eso tiene sentido? Pues no. Entonces, aquí, a pesar de que ya importé mi base de datos, tengo que hacer una depuración de ver cuáles son variables categóricas y continuas, ¿no? Para eso sirve también un diccionario de datos. Ahora, con la función de glimpse me va a hacer va a ser algo muy similar a la función de str. Me va a aparecer cuántas filas tengo en mi base de datos y cuántas columnas tengo, y me va a aparecer las variables que yo tengo en esta base de datos. Se me olvidó comentarles que el primo hermano de las funciones, perdón, de los objetos tipo numéricos son los objetos de tipo doble, pues sí, doble. Lo que quiere decir esto es que es un objeto numérico que tiene puntos decimales. Pueden ser infinitesimales, pueden ser 2, 3 decimales, pero finalmente, o sea, tiene un número con varios decimales, ¿no? Entonces, vean aquí, tiene la presión sistólica de 106.0, ¿no? Eso probablemente no sea muy útil, pero por ejemplo para el IMC, vean, tienen gente con IMC de 26.97, 28.73, o sea, tienen decimales dentro de ese número, ¿va? Entonces, si ven formato numérico o formato doble, es lo mismo, ¿ok? Ok, entonces en este punto, si quisieran hacer medidas de resumen de esta base de datos, no lo van a poder hacer. O sea, ya le importaron, bien, ya vieron como un pantallazo de cómo se vería en su interfaz de R. Va bien, pero falta que hagan una recodificación y una limpieza de esa base de datos para que puedan empezar a manipular. Entonces, hasta aquí solo va la parte de la importación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Solo no me sale la función glimpse. Cuando le doy correr me dice no encontramos esa función. Es del paquete de deployer. ¿Paquete de deployer? Ah, ok. ¿Deployer? Instalaron, Ahorita lo vamos. casi instalaron los paquetes. Ok, ¿ya la pudiste abrir tu base de datos? Ya la abrí, pero todavía no me corre ninguna función con respecto a la base. O sea, no sé si no le hicieron match. Me dice que no está disponible para mi versión de Ahorita vemos ese punto porque creo que es una versión de R. Y tu problema ahorita lo veré. Bueno, la función de glimpse es del paquete de deployer. Y si ponen eso, Parece que dos personas se tendrán que comprar una máquina. yo creo que hay un sesgo hacia utilizar Macs en esta clase, porque creo que los que utilizan Macs sí han podido como a este punto y los que utilizan Windows como que... Yo tampoco. Bueno, ahorita vemos ese punto. Pero ya pudieron cargar la base de datos. O sea, hasta donde me quedé contigo, sí, todo lo demás me marcaba error. O sea, ya le puse importación, buscar. Ahorita vemos, porque creo que sí hay algunos aspectos que se tienen que hacer antes, o sea, como para que puedan correr todos estos códigos. Bueno, vamos a continuar la clase. Todo no está grabada y, o sea, la podemos consultar para que no se pierda, ¿va? Y si quieren al final de la clase vemos como los problemas específicos de la compu. Ok. Entonces ya importaron su base de datos, ya vieron que sí se parece a una base de datos correcta. Ahora el siguiente paso es hacer una limpieza de esa base de datos. Entonces les voy a mostrar un paquetito que es muy poderoso para poder corregir errores en la codificación de variables. Entonces lo más seguro que hayan hecho al inicio cuando hayan hecho una base de Excel
es que hayan puesto, pues, no sé, el nombre de la variable que ustedes quieran, pero pues, con mayúsculas, espacios, con, no sé, mil y un como nomenclaturas como 1 igual a sí, 2 igual a 0, perdón, 2 igual a no, o sea, como nombrar las variables como se les haya dado a entender en ese momento, ¿no? Eso es algo muy común que pasa cuando importan bases de datos en Excel o en SPSS. Entonces, el paquetito de Janitor lo que va a hacer es limpiarle y unificarle todo el nombre de sus variables. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo dummy, en el cual yo tengo una base de datos, ejemplo, de, no sé, chocolate. ¿Y qué pueden ver aquí? Aquí yo tengo mayúsculas, aquí me sustituyó los espacios por puntos, pero es muy probable que si hayan importado una base de Excel que tenga espacios, les aparezca un nombre de una variable como esta, o sea, como con corchetitos invertidos, ¿no? Entonces, para poder sobrellevar esta como limitación de tener que tener mayúsculas, espacios, puntos o nombres o caracteres especiales, con la función de Janitor, perdón, con el paquete de Janitor y con la función de Clean Names, quiero que vean lo que aparece. Omar, ¿qué ves de diferencia entre la forma en la cual están estas variables y estas? Como habíamos mencionado, la base de distinción entre mayúsculas y minúsculas y el punto guión bajo. Ajá. Me sustituye, por ejemplo, los puntos por guiones bajos. Me quita las mayúsculas, me los pone todo en minúsculas. Los acentos, ¿qué les hace? También los quita. Se los vuela, ¿no? Entonces vean, los acentos se los quita, ¿no? Los números, por ejemplo, eso es algo que pasa también, que ponen variable 1, variable 2, variable 3, o sea, como que ponen varios números. También se los unifica en texto. Entonces, este paquetito es muy útil cuando tienen variables, no sé, que tienen nombres bien raros, ¿no? Entonces, ya con eso, vean, aquí con el paquetito de Janitor, yo puedo sobreescribir mi base de datos que yo tenía a una nueva, pero ya con esta nomenclatura. Entonces vean, cada vez que yo tengo mi base de datos, ahora ya va a tener mi nueva nomenclatura de variables unificada y más uniforme, ¿va? Ahora vamos a hacerlo con nuestra base de datos de Framingham. Entonces, mi base de datos de Framingham, si se dan cuenta, aquí tiene mayúsculas, tiene como, creo que en algunas tiene espacios, pero en fin. ¿Qué pasa si yo le doy con el paquetito de Janitor la función de Clean Names? Vean, ya en lugar de tener aquí, en lugar de tener todo junto, Janitor también reconoce que una mayúscula seguida de una minúscula representa un espacio, ¿no? Entonces vean, en lugar de tener 6 per day todo junto, ya me lo separa. Ahora es 6-per-day, ¿no? Por ejemplo, prevalent hypertension estaba como prevalent mayúscula H hypertension, ¿no? Entonces este paquetito es muy bueno, insisto, para cuando quieran limpiar y unificar el nombre de sus variables. Ahora sí, ya tengo mi base de datos recodificada con esta nomenclatura. Yo les sugiero que utilicen esta función cada vez que una vez de que ya importaron su base de datos, ejecuten esta función de Clean Names para que les unifique todas sus variables o todos sus nombres de sus variables, y ya con eso puedan entonces manipular su base de datos. Ok, les voy a enseñar dos funciones que probablemente les pudieran llegar a servir. Vamos a pensar que ustedes tengan duplicados o pacientes que compartan las mismas variables, ¿no? O las mismas condiciones. Finalmente, pacientes duplicados en una base de datos. Entonces, aquí voy a utilizar mi base de datos dummy, y aquí yo le voy a añadir una variable dummy duplicada. Aquí mi elemento que está duplicado, ¿cuál es? Es la letra A, ¿no? O sea, aquí yo tengo dos pacientes diferentes, pero que tengan variables duplicadas.
Ahora, yo con la función de janitor y con la función, perdón, con el paquetito de janitor y la función de getDupes, lo que me va a hacer es identificar esos duplicados una vez que yo le especifique cuál es la variable que está duplicada. Ahora, ¿cuál creen que este sea un sinónimo o una variable que yo puedo utilizar en la vida real para identificar duplicados de una manera sencilla? ¿Nombre? El nombre, vamos a pensar que se repite, ¿no? Juan y Juan, ¿no? Registro. ¿Cómo buscamos a los pacientes? Exacto, ¿cómo buscamos a los pacientes en el expediente? El registro, ¿no? Entonces yo les sugiero que cada vez que vayan a armar una base de datos, siempre incluyan el registro o algún ID único, para que entonces esta sea una variable que, aparte que les permite unificar otras cosas en su base de datos, les permite identificar duplicados, ¿va? Entonces, con la función de getDupes pueden identificar duplicados a partir de una variable de tipo ID. Por ejemplo, en este caso, la A. Me identificó a mis dos pacientes que tienen esta misma condición. Ok. Entonces aquí yo tengo mi base de datos de getDupes. Yo intenté hacer, porque la base de Framingham que les pasé no tiene un ID. Entonces yo intenté hacer un ID a partir del sexo y la edad. No me funcionó porque hay varios pacientes que tienen duplicados. Entonces, si quieren, vamos a esquipearnos eso para nuestra base de datos de Framingham. O sea, no corran la función que les compartí ahí en su R. Ok. Y por último, la última función que vamos a ver de este paquetito de janitor es la función de remove-empty. Entonces voy a correr esta base de datos hipotética que se llama datos-hipotéticos. Y algo que siempre pasa también en Excel es que dejan columnas vacías, ya sea porque piensan ahí añadir información o porque se les pasó ahí en el Excel, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a pensar que yo tengo aquí una columna vacía y esto pueden ser varias columnas, ¿no? Segunda, tercera, cuarta. O sea, con la función de remove-empty me va a quitar esas columnas vacías o esas columnas que no tengan ninguna información. Entonces, con la función de janitor remove-empty, yo aquí les estoy especificando que me remueva las columnas vacías. Y ven, me quitó esta columna que tiene variables vacías. O sea, es una columna que, a pesar de que existe en mi base de datos, tiene puros datos vacíos. Entonces me la quito. Vamos a pensar que yo tengo el caso de que tengo filas vacías, ¿no? Por ejemplo, de que le hayan puesto, no sé, 10,000 filas hasta abajo alguna variable, algún texto. Entonces, en lugar de ponerle aquí calls, le pongo rows y ya me depura esas filas vacías que no tienen ninguna información. Bueno. ¿Y puedes concatenar? ¿Cómo? Si no, nada, o sea, concatenar rows y columnas para que ya te depure Sí, todo en una sola. sí, justo. Entonces aquí yo le pongo janitor, perdón, con la función de janitor, con la función del paquete janitor, mi base de Framingham, y aquí que me depure las columnas y las filas que estén vacías. Y en teoría me va a dar una base de datos que tenga todas sus celdas completas. O sea, véanla como me va a quitar todas esas filas, esas columnas que estén vacías, ¿va? Entonces, esta es otra forma en la cual yo les sugiero que depuren sus bases de datos en caso de que las importen de Excel o de SPSS, porque pasa mucho insisto, que pasa mucho y es muy frecuente que tengan filas y columnas vacías porque alguien así lo codificó. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Ok. Vamos a nuestra sección número 5 de evaluar datos perdidos. Entonces, es bien frecuente que las bases de datos tengan datos perdidos porque no los encontraron en el expediente, porque no lo rellenaron adecuadamente, porque no tienen certidumbre o simplemente porque no aplica una variable a esa condición. El punto de esto es que sí impacta en la decisión de cómo hacer análisis descriptivos, modelos de regresión, etc.
Entonces yo tengo que tener una noción general de cuántos datos perdidos tengo, ya sea en toda mi base de datos o en una variable en específico. Entonces, si yo le doy con la función is.na a mi base de datos, me van a aparecer las condiciones verdaderas que equivalgan a un valor perdido. Entonces, véanlo como una base de datos, pero que en lugar de que sean valores, me va a decir que es true aquellos datos perdidos. Por ejemplo, aquí, este paciente o esta celda pues, tiene ahí un dato perdido. Bueno, eso no me sirve, ¿no? Porque es bien difícil trabajar con esta forma de estructura. Entonces yo lo que puedo hacer es... Desde ahí siempre te lo da como true. O sea, si hay un dato perdido siempre es true. Exacto. Entonces, Por default. por default. Entonces yo lo que puedo hacer es que me sume, ya sea por filas o por columnas, mis valores perdidos. Entonces, con la función de callSum, yo puedo ver mis variables o mis columnas que tengan datos perdidos. Entonces, vean, aquí me dice que la variable de sexo, edad, esas dos tienen 0 datos perdidos. Pero ven, la variable de educación, cigarrillos por día, medicamentos de hipertensión arterial, glucosa, colesterol, tienen datos perdidos. Y me dice cuántos datos perdidos voy a tener ahí. Yo puedo hacer lo mismo ahora por filas. Y me va a decir por cada paciente, y esto probablemente sea poco útil para cuando tengan muchos datos, como aquí. El paciente tal tiene un dato perdido por fila, ¿no? O sea, como para identificar, por ejemplo, si algún número es muy grande, si realmente ese paciente, o sea, realmente, o sea, a pesar de que está registrado, o sea, realmente tenga información a lo largo de todas sus filas, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo yo puedo contar el total de valores perdidos en mi base de datos? Con la función de sum dentro de una función de is.na. Y ven, la base de Framingham tiene en total 645 datos perdidos. Ok. Hasta aquí, ¿preguntas, dudas? Bueno, ahora, algo que es muy importante saber hacer, algo que es muy importante es qué voy a hacer con esos datos perdidos. Los elimino, los imputo, los relleno con ceros. O sea, eso es algo que de seguro ya cuando hayan hecho algún análisis en SPSS, pues se han preguntado, ¿qué hago con mis datos perdidos? Lo primero que tengo que hacer es tener una magnitud de qué variables tienen datos perdidos. Entonces, con esta función, no es necesario que la entiendan completo. Yo les pongo, o sea, lo único que tienen que reemplazar aquí es el vector que tenga su base de datos. Aquí es el vector de base, ¿no? O sea, si lo reemplazan con su base de datos, no sé, como ustedes la tengan nombrada en su código de R, les tendría que jalar esta función. No es necesario que sepamos todo esto, pero les voy a mostrar este gráfico. Entonces, esta es una forma visual de representar el porcentaje de datos perdidos en aquellas variables que lo tengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brenda, ¿cuál es la variable que tiene más datos perdidos? Glucosa, ¿no? Pues le sigue educación, medicamentos de presión arterial, colesterol y así, ¿no? ¿Tú qué harías, por ejemplo, con esa glucosa? O sea, ¿quitarías a esos valores o a esos pacientes? ¿Los imputarías? ¿Les pondrías la media a todos esos datos perdidos? ¿Tú qué harías? ¿Son qué? ¿10%? Pues menos del 10%, eso sí, ¿no? Aquí está creo que el 10. ¿No quitaría esa variable? Eso es un buen punto, ¿no? O sea, continúo mis análisis con estos datos, ¿no? ¿Tú querías? ¿Alguien imputaría? Porque son poquitos, ¿no? O sea, son como menos del 10%. O sea, ¿alguien imputaría, por ejemplo, la glucosa?
Esa sería otra opción, ¿no? O sea, imputar, ahorita vamos a, digo, no es el objetivo de esta clase, pero les voy a pasar un video de cómo se puede imputar variables continuas cuando se tienen menos del 20% de datos perdidos. Cuando tengan menos del 20% de datos continuos perdidos, se puede imputar. Más de eso, la imputación no sirve. Y lo que se sugiere ahí es, como bien dijo el tocayo, como bien dijo Brenda, continuar mis análisis con esa variable con datos perdidos. Lo otro es mochar a todos estos pacientes que tengan estos datos perdidos, pero pierdo n. O sea, si vamos a pensar son menos del 10%, pues pierdo el 10% de mis datos. Pero vamos a pensar que la mitad de estas variables o la mitad de la glucosa tiene datos perdidos. Si yo lo elimino, pues elimino al 50% de mis datos, ¿no? Entonces pierde el sentido, o pierdo poder o pierdo muchos como atributos eliminando esos datos. Salud. Entonces vamos a pensar que yo quiero quedarme con los datos completos o con una base que tenga datos en todas las celdas. Yo puedo hacerlo con la función de complete.cases. Entonces la función de complete.cases me va a decir aquellos datos que estén completos. O sea, va a ser como el contrario de is.na. Entonces vean, con esta función base corchetes complete.cases base, yo lo que voy a hacer es extraer aquellos datos o aquellos filas y columnas que estén completas. Entonces, esta es una base que va a tener completo todas sus columnas. Entonces, si se acordarán, yo tenía en mi base de datos 4.240 sujetos, ¿no? Pero ya vimos que habían datos perdidos en varias filas y varias columnas, ¿no? Entonces, con esta función, ahora me quedo con una base de 3.658, que son todos los sujetos que tienen datos completos, ¿ok? Y esto ya lo puedo guardar como una nueva variable. Aquí se los guardé como una variable que se llama cancer clean complete, pero porque estaba haciendo su tarea con esa base, con ese nombre de vector. Entonces vean, esta es la muestra que tienen datos completos en esa base de Framingham. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, ¿qué hacer con datos perdidos? Va a depender mucho del contexto. Si tienen menos del 20% de la información perdida en alguna variable continua, la pueden imputar. Si es una variable categórica, yo les sugiero que la dejen. O sea, si es el 20% de los datos perdidos. Si quieren eliminarla, también es válido, pero también ponderen si tienen suficiente muestra para que no afecte sus análisis. En este caso, pues como tenemos 4.000 datos en la base de Framingham, 4.240 datos, pues no afecta tanto porque sigo teniendo una relativamente buena muestra. Lo ideal sería que vieran el mecanismo de pérdida, que ese no es motivo de la clase, pero también pregúntense por qué esos datos están perdidos, ¿no? ¿Por qué no los llenó? ¿Por qué no los llenaron apropiadamente? ¿Por qué ese día no servía el analizador para meter los valores de bioquímicos? No sé, hay muchas razones por las cuales están perdidos las variables. Pero yo les sugiero que si tienen pocos datitos perdidos, imputen con algún método de imputación. Les voy a dejar un video para que puedan ver cómo se imputa. ¿Va? Ok. Vamos con la última sección, que son los datos atípicos. Maestro Pinel, ¿qué es un dato atípico? Pues es el outlier, que es un valor que se aleja mucho de lo que esperaríamos para nuestra muestra, ¿no? ¿Y cómo lo definirías? O sea, eso es la definición, vamos a pensar, teórica, ¿no? Sí, claro. La definición operacional, ¿cuál sería? Pues yo pensaría que un valor que es irreal, ¿no? Es decir, que no sé explicarlo, algo que no puede ser factible, ¿no? No es lo mismo un error de captura que un outlier. Sí, claro. Porque, por ejemplo, la edad, vamos a pensar que tu rango esperado es de 0 a 100, ¿no? Sí. Tienes a alguien con 1000 de edad. Eso a todas luces es un error de decodificación, ¿no? Sí, claro.
Vamos a pensar que tienes edades de 0 a, perdón, vamos a pensar de 18 a 70 y te sale un bebé, ¿no? De 1 año. Ese sería un valor esperado, ¿no? O sea, para fines de tu edad, pero sería un outlier porque pues, representa pues, un valor completamente alejado a tu distribución de tu edad. Pero ¿cómo lo identificarías? O sea, ¿qué métrica podrías utilizar para definir a un outlier? Rangos intercuartiles. Eso sería uno, ahorita vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Cómo? Una desviación. Exacto, ¿no? Los Z-scores, los famosísimos Z-scores. Ahorita vamos a ver. Entonces, esa es otra forma también de hacer una buena depuración de datos. Que ustedes identifiquen entre los outliers y los valores que pudieran haber sido errores de codificación. Para fines de R va a ser idéntico, porque no va a hacer esta distinción. O sea, va a asumir que tú capturaste bien tu información. O sea, que tú hiciste una buena captura de tu base de datos y realizaste una buena captura de todas tus variables continuas, categóricas. Pero al momento de que tú importas esta información, puede que estos datos, que no necesariamente son datos correctos, te los contabilice en tus medidas de resumen. ¿Tienes un plumoncito? ¿Este número que me prestes? Entonces, vamos a pensar que este es el caso de la edad. Entonces vamos a dibujar una distribución simétrica que pues, ustedes ya saben que aquí está mi media y vamos a pensar que se encuentra entre el valor mínimo 18 y 70 de edad de pacientes, ¿no? Entonces vamos a poner el caso que yo le puse al final, que tienen a alguien que tiene, vamos a poner dos casos, 1000 de edad, ¿no? Vamos a poner otro caso de alguien que tiene 80, ¿no? Y vamos a poner un caso aquí de alguien que tiene 8. No, perdón. Vamos a ponerle 7. Ok. Entonces, de estos tres, ¿cuál sería un error de codificación? 1000, ¿no? ¿Por qué este y este no puede ser un error de codificación? Son plausibles. Este pudiera ser plausible, ¿no? O sea, vamos a pensar, pues la edad, pues si tengo gente adulta, pues pudiera ser que ahí se me coló un adulto mayor, ¿no? Entonces, este sería un outlier. ¿Este qué sería? No podría ser, ni siquiera porque tiene una. Si yo le llamo un 0, entonces ya regresa a ser parte de mi distribución o parte de mis valores de distribución. Entonces, si es un 7, yo no estoy seguro si es un outlier o un error de codificación, ¿no? Pero para fines del R, tanto este como este y este son idénticos. O sea, no hace esta distinción, a eso es a lo que me refiero. Entonces, por eso es importante también checar valores atípicos dentro de una base de datos. Porque por muy bien que esté codificada su base, siempre puede existir la posibilidad de tener outliers dentro de una variable continua. Ahora, una forma rápida de identificar outliers es con la función de summary. Entonces, la función de summary les va a arrojar las variables, las medidas de resumen más utilizadas. El mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el máximo, ¿va? Entonces, ya con ver el mínimo y el máximo, ya podrían darse una idea general si tienen valores que son errores de codificación. Pues vamos a pensar que ahí tienen un 1000 en el máximo. Eso a todas luces es un error de codificación. Vamos a pensar que ahí en el mínimo tienen un 7. Pues ahí como que piensan, bueno, pues realmente es un error de codificación porque le falta un 0 o realmente es un outlier. Vamos a pensar que tienen un, no sé, 0, o sea, como mínimo. Ese es un error de codificación. Entonces, una forma rápida es con la función de summary, ver errores de codificación.
Aquí les pongo un ejemplo de outliers reales. El colesterol. Vean el mínimo, 107 de colesterol. Es plausible. Vean este máximo, 696 de colesterol. ¿Es plausible tener esos niveles de colesterol? Sí, ¿no? Pero está muy por arriba de mi distribución de mis valores generales. Entonces, una forma de identificar outliers es con la función de summary. Pero una forma para decidir quitar esos valores extremos de mi población es a través de medidas estadísticas. Bueno, a todo esto, ya vieron cuál es el significado del mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil. O sea, ya saben qué significa eso, ¿no? Entonces, se ve que no. Bueno, maestro Tocayo, ¿cuál es la definición del primer y tercer cuartil? Sería el percentil 25 y 75. Exacto, ¿no? Entonces, en una curva de distribución simétrica como esta, si ustedes dividen su distribución en 4, aquí está el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto, o sea, tienen 4 pasteles, 4 pedazos de pastel. ¿Dónde se encontraría el primer cuartil? ¿Entre qué y qué cuartil? O sea, ese punto en la edad, ese 42, ¿dónde se encontraría? Entre el primero y el último. Exacto, ¿no? Entonces aquí estaría el 42, ¿no? Y el 56, ¿dónde se encontraría? Entre el 3 y el 4. Exacto, ¿no? Entonces aquí iría el 56. Y la mediana iría acá, 49. ¿No? Ahora, una distribución que es simétrica, la mediana y la media o el promedio coinciden en el mismo punto, ¿no? Entonces ahí la media es 49.58, entonces 49.58, 6, pues casi coinciden, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje de datos tienes aquí entre tu primer cuartil y tu tercer cuartil? 50%, ¿no? Entonces, en una distribución simétrica, reportar el promedio, normalmente lo han visto que se acompaña con la desviación estándar. Una forma similar de reportar este mismo concepto es a través de la mediana. Exacto, y el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Ok, esto ahorita lo vamos a retomar. Ahora, una forma de identificar y de definir outliers es a través de el rango intercuartilar, ¿ok? ¿Por qué? Porque de seguro han visto estas famosas gráficas de cajas y bigotes. Ahí donde lo dejé. Ya, aquí está. De seguro todos han visto una gráfica de cajas y bigotes, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve el rango intercuartilar? Bueno, una definición de outliers basada en el rango intercuartilar es que si tú a tu cuartil 1 le restas la multiplicación de este rango intercuartilar o lo mismo, que es el valor de tu caja o la altura de tu caja, y se lo restas a el cuartil 1, pero si al cuartil 1 le restas la multiplicación del rango intercuartilar por 1.5, todo lo que esté por debajo de eso es un outlier. Y todo lo que esté arriba ahora, en el caso de la cota superior de esta caja, también va a ser un outlier. Ahora, esta gráfica me gusta mucho porque esta caja y bigote coincide con una distribución simétrica, ¿no? ¿Entre qué y qué se encuentra la caja? ¿En qué porcentaje? Bueno, ¿entre qué desviaciones estándares se encuentra? Más o menos, el eje de las X son las desviaciones estándares, ¿no? Entonces tienes entre la caja superior y la caja inferior como 2.7 desviaciones estándares, ¿no? Ustedes en sus clases de estadística de seguro ya vieron que a esta distribución, aquí tenemos menos 3, vamos a pensar que aquí está el más 3, o sea, entre más 3 desviaciones estándares van a tener casi el 99.7%.
y entre menos y más 2 desviaciones van a tener el 95% de tus datos. Entonces, todo lo que esté arriba y abajo de estos bigotes, más o menos va a estar el 96%, 97% de sus datos, ¿no? Entonces, por consecuencia, ¿qué porcentaje de una curva de distribución va a abarcar estos outliers? Como el 3-4%, ¿no? Entonces, estos datos representan únicamente al 3%, 2% de la población dentro de una curva de distribución simétrica. Entonces, si nosotros identificamos a estos outliers con esta definición, nosotros podemos excluir aquellos datos atípicos con un criterio estadístico, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en R. Entonces, en R, yo con la función IQR, yo puedo sacar el rango intercuartilar, ¿no? O sea, la distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿no? Con la función de quantile, aquí, puedo sacar el valor del cuartil 1, lo mismo que ya había visto en la función de summary. Puedo hacer la función de quantile para sacar la percentila 25 o el cuartil 1, y la función de quantile para sacar la percentila 75 o lo mismo que el cuartil 3. Y aquí ya les puse una función para identificar aquellos sujetos que se encuentran por arriba y por debajo de este rango intercuartilar. Entonces ven, yo quiero que me identifique los individuos que de mi variable de edad estén por debajo de una multiplicación de mi vector Q1-H menos 1.5 por mi valor de mi rango intercuartilar, ¿no? Y esto quiero que le añada la gente que ahora esté por arriba. O sea, esto simplemente para que me identifique aquellos que estén por arriba, por debajo de mi rango intercuartilar. Y bien, no me aparece nada, porque la edad, si ustedes la grafican en un histograma, me parece que tiene una tendencia a tener una curva simétrica, ¿no? Entonces, para fines de la edad, probablemente no vaya a tener valores atípicos, entonces no es necesario hacer una exclusión de estos valores. Pero vamos a ver el ejemplo de el colesterol. Entonces, vean, ya con graficar un histograma, ya vimos que tienen valores que exceden por o sea, lo que se considera normal lógicamente. Pero ven, o sea, con un histograma podemos ver estos valores, ¿no? O sea, que hay gente que tiene más de 400, más de 500, más de 600, más de 700, ¿no? Entonces, esto a todas luces es una curva simétrica, ¿no? Una curva que pues, está sesgada completamente hacia la derecha. Entonces, aquí el chiste es saber identificar hasta dónde voy a mochar mis valores atípicos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo para el colesterol. Aquí lo hice para la presión sistólica. Y ven, me identificó a estos 106 individuos, o sea que tienen colesteroles por arriba y por debajo de lo que se considera lo, entre comillas, normal, o aquellos que son outliers, de acuerdo a la definición de mi caja y bigote, o sea, aquellos que estén por arriba y por debajo de mi caja. Ok, otra alternativa es utilizar un Z-score. Alejandra, ¿cuál es la fórmula de un Z-score? Pero o sea, es la distribución normal estándar, es básicamente saber una desviación estándar que vaya a Z1 Exacto. más 1 menos 1. Exacto. Pero no me acuerdo la fórmula. Esto de seguro lo vieron en sus clases de estadística, ¿no? O sea, si ustedes a su valor que ustedes quieran le restan el promedio y se lo dividen a la desviación estándar, esto
se utiliza para estandarizar o para saber qué tanto está alejado de mi punto medio, de mi media, un valor, ¿no? Entonces un z-score, la unidad que se interpreta o la unidad que se va a utilizar es desviaciones estándares. O sea, cuántas desviaciones estándares o cuántas unidades de desviación estándar estás por arriba o por debajo de la media, ¿no? Entonces vean, aquí yo tengo una función para que cada valor, digo esto tampoco lo vamos a ver a detalle, pero cada valor me reste el promedio y lo divida entre la desviación estándar. Entonces ven, cada vez que aplique esta función a mi variable de edad, me va a dar mis valores ahora en desviaciones estándares, ¿no? O sea, por ejemplo, este individuo está menos 1.4 desviaciones estándares por debajo de mi promedio de edad, que en este caso creo que era de 49, ¿no? Entonces yo se lo aplico a mis variables que yo quiero identificar como outliers, y aquí yo puedo sacar el valor absoluto, ¿no? O sea, yo con esta función voy a sacar el valor absoluto y en lugar de ser más menos tantas desviaciones estándares, va a ser como el valor absoluto de esa desviación estándar. Y vean, con esta función lo que voy a pedirle a R es que me excluya aquellos sujetos que estén por arriba de 3 desviaciones estándares, ¿no? Entonces aquí yo voy a identificar que hay 0 sujetos que están arriba de 3 desviaciones estándares, por arriba o por debajo de mi promedio. Aquí yo tengo 48 sujetos que están 3 desviaciones estándares por arriba o por debajo de mi promedio en cuanto a la presión sistólica. Y ven, si yo selecciono los valores de presión sistólica, vean los valores de estos sujetos. O sea, son sujetos que tienen presiones sistólicas de 206, por ahí creo que hay una de 300, no lo veo, 248, o sea, pues tienen presiones históricas muy altas. ¿Con qué página podemos descargar los valores Z? Es una función que yo aquí se las dejo. Vean, no es de ningún, o sea, sí hay paquetes, pero, o sea, aquí yo se las creo de cero, ¿va? Y por ejemplo, para el colesterol total, perdón. Z. Vean, también me reconoce los NA como valores extremos, ¿no? O sea, también me captura aquellos que son perdidos como parte de mi criterio de Z-score. Pero ven, o sea, aquí tienen gente que tiene 432 de colesterol, 410 de colesterol, 453. Entonces, yo puedo tener ya sea estos dos criterios para eliminar outliers. O sea, agarrar a las personas que están por arriba de la multiplicación de 1.5, el rango intercuartilar más menos, del cuartil 1 y cuartil 3, o agarrar a aquellos que estén por arriba de 3 desviaciones estándares, ¿no? Que en teoría son datos atípicos. Entonces, ya con esto tengo una base de datos que me excluyó a aquellos individuos, perdón, que me seleccionó a aquellos individuos que están por arriba de 3 desviaciones estándares de la edad, presión sistólica, colesterol total, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que les decía, o sea, ustedes tienen que decidir si esos valores atípicos realmente son valores atípicos porque así, o sea, son la fisiopatología o la enfermedad que ustedes quieren capturar, o si son errores de dedo, ¿no? Porque, por ejemplo, si en la edad, vamos a pensar, le salió un 1000 como un valor atípico, pues eso es un valor atípico a todas luces, ¿no? Y pues ya. Esto es en realidad un ejercicio de exploración de variables, ya con todo lo que aprendimos. O sea, para ver, por ejemplo, cuál es el valor de la edad, el sexo, número de cigarrillos por día, y algunos histogramas que les traje para esta clase. Pero bueno, eso lo vamos a retomar ya a la siguiente cuando empecemos a codificar variables de cero.
¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Voy a tener... ¿Cómo puedes